La línea fue trazada. La sala de reuniones en la estación lunar de la Tierra estaba en silencio. Demasiado silenciosa para lo que la embajadora Elena Vázquez estaba a punto de hacer. Miró la pantalla holográfica que mostraba los 47 sistemas estelares que la humanidad llamaba hogar. Cada punto de luz representaba millones de vidas humanas repartidas en colonias, estaciones mineras y puestos de investigación. ¿Estás segura de esto?, preguntó el almirante Chen, su rostro curtido mostrando preocupación. Una vez que entreguemos este mensaje, no habrá vuelta atrás. Elena asintió lentamente. Había practicado este momento durante meses. El Consejo Colonial Terrano había votado. La decisión era final. La humanidad trazaría una línea en el espacio y la defendería. El Imperio Saperiano necesita entender que no somos una especie más a la que pueden avasallar, dijo Elena. Tocó la tableta de datos que contenía el ultimátum de la humanidad. Han estado probando nuestras fronteras durante 3 años, capturando nuestras naves, exigiendo tributo a nuestras colonias exteriores. Eso se acaba hoy. El transbordador que llevaba a Elena a la nave insignia imperial era pequeño y sencillo. Parecía inofensivo en comparación con el masivo navío ceteriano que colgaba en el espacio como una luna de metal. La nave del Imperio era 10 veces más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. Su casco estaba cubierto de puertos de armas y un blindaje que brillaba bajo la luz del sol de la Tierra. Elena sintió que se le revolvía el estómago cuando el transbordador atracó. Ya se había encontrado con saperianos antes, pero nunca en su propia nave, nunca para entregar una amenaza. La cámara de recepción imperial estaba diseñada para hacer que los visitantes se sintieran pequeños. El techo se extendía hacia la oscuridad. Estatuas imponentes de guerreros ceterianos flanqueaban las paredes. En el extremo más alejado, el mariscal de guerra Tian estaba sentado en un trono hecho de metal de mundos conquistados. Tian era un espécimen típico de su especie, de 3 metros de altura con una piel gris que parecía de piedra. Sus ojos eran negros y fríos, y sus 4 brazos terminaban en manos con garras. Cuando habló, su voz sonó como el crujir de metal. «La pequeña humana viene a nuestra nave», dijo Tian. Su traductor hacía que sus palabras sonaran burlonas. «¡Qué valiente! ¡Qué tonta!». Elena avanzó. Sus botas resonaban en la vasta cámara. Se detuvo a la distancia requerida y levantó la tableta de datos. «Traigo un mensaje del Consejo Colonial Terrano», dijo. Su voz era firme a pesar de su miedo. «Una notificación formal de soberanía». Tian se rió. El sonido fue áspero y desagradable. Otros oficiales ceterianos se unieron. La risa llenó la cámara como el rugido de maquinaria. «¿Soberanía?». Tian se levantó de su trono. «Ustedes controlan 47 diminutos sistemas estelares. Nosotros controlamos miles. ¿Qué soberanía pueden reclamar unos insectos?». Elena activó la tableta de datos. Un mapa holográfico apareció entre ellos. Mostraba el espacio humano rodeado por una barrera brillante. «Este es el perímetro de soberanía», dijo Elena. «Marca el límite del espacio humano. Cualquier nave imperial que cruce esta línea será considerada un acto de guerra». La risa cesó. Los ojos negros de Tian se centraron en el mapa. Lo estudió durante un largo momento. «¿Nos amenazas?». Su voz era ahora peligrosa. «¿Te atreves a amenazar al Imperio?». «No es una amenaza», replicó Elena. «Es una declaración de hechos. Crucen la línea y habrá consecuencias». Tian se acercó. Cada paso hacía temblar el suelo. Se cernía sobre Elena, sus 4 brazos extendidos en una muestra de dominio. «¿Qué consecuencias pueden traer?», preguntó. «Su flota entera no podría desafiar a uno de nuestros grupos de batalla. Sus armas son primitivas. Sus soldados son débiles. ¿Qué consecuencias?». Elena levantó la vista hacia el imponente guerrero alienígena. Pensó en los proyectos de construcción secretos, las armas ocultas, los planes que habían estado en marcha durante décadas, planes de los que el Imperio no sabía nada. «Lo descubrirán si cruzan la línea», dijo ella. Simplemente. Tian la miró fijamente durante un largo momento. Luego volvió a reír, pero esta vez sonó forzado. «Regresa a tus pequeños mundos, humana», dijo. «Dile a tus líderes que el Imperio va a donde le place. Su línea no significa nada para nosotros». Elena hizo una leve reverencia. «El mensaje ha sido entregado. Lo que hagan con él es su elección». Se dio la vuelta y se marchó. A sus espaldas, podía oír a Tian dando órdenes a sus oficiales. Ya estaban planeando poner a prueba la frontera humana. De vuelta en la estación lunar, Elena se reunió con los líderes del consejo.
La sala estaba cargada de tensión. ¿Cómo reaccionaron?, preguntó el general Morrison. Exactamente como esperábamos, respondió Elena. No nos toman en serio. Creen que vamos de farol. El almirante Chen activó las pantallas tácticas. Las balizas automáticas están listas. Podemos tener el perímetro marcado en una semana. Háganlo, dijo el presidente del consejo, Hang. Asegúrense de que las advertencias sean claras. No queremos ninguna confusión sobre dónde está trazada la línea. Durante los siguientes 7 días, naves humanas colocaron balizas de advertencia en cada punto de salto que conducía a su espacio. Las balizas transmitían en 847 idiomas diferentes. El mensaje era simple: este es el límite del espacio soberano humano. La entrada sin permiso está prohibida. Los infractores se enfrentarán a una respuesta inmediata. El Imperio Saperiano recibió copias de las coordenadas del límite. También lo hizo cualquier otra potencia importante de la galaxia. La mayoría ignoró la noticia. Unos pocos enviaron mensajes diplomáticos preguntando si la humanidad había perdido la cabeza. En los mundos fronterizos, los colonos humanos comenzaron a ver cambios. Naves militares aparecieron en órbita. Se activaron plataformas de defensa. Los simulacros de emergencia se hicieron comunes. Los niños preguntaban a sus padres por qué los soldados parecían tan serios. Los planes de evacuación fueron actualizados discretamente. Todos los mundos coloniales los tenían, pero ahora se ponían a prueba y se mejoraban. Se movilizaron naves de transporte a sus posiciones. Se informó a personal crítico sobre nuevos protocolos. Elena estaba en el centro de mando en Luna, observando la pantalla táctica. Puntos rojos mostraban naves aperianas reuniéndose cerca del límite. Estaban acumulando fuerzas para una incursión de prueba. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó al almirante Chen. La inteligencia dice que 3 semanas, respondió Chen. Quizás menos. Están trayendo la 47ª flota. Elena asintió. Pensó en las familias de los mundos fronterizos, los mineros, granjeros e investigadores que habían construido nuevas vidas entre las estrellas. Confiaban en que su gobierno los protegería. Pronto, esa confianza sería puesta a prueba. ¿Alguna noticia de nuestros activos encubiertos?, preguntó Elena. Todos en posición, confirmó Chen. La operación Gigante Dormido está lista para activarse a su orden. Elena miró el mapa de nuevo. La línea brillante que marcaba el espacio humano parecía tan delgada, tan frágil. Pero ella sabía la verdad. La línea no era solo un límite, era un detonante. El Imperio Saperiano había gobernado la galaxia durante 1000 años. Habían aplastado a docenas de especies. Creían que entendían cómo funcionaba la guerra. Estaban a punto de aprender que los humanos tenían sus propias ideas sobre el arte de la guerra. 3 días después, las primeras naves exploradoras imperiales llegaron a las balizas fronterizas. Escanearon las plataformas automáticas y transmitieron los datos a sus comandantes de flota. Los humanos habían trazado su línea exactamente donde habían dicho que lo harían. El mariscal de guerra, Tian, revisó los informes de los exploradores desde su nave insignia. La frontera humana parecía bastante real, pero solo era espacio vacío protegido por primitivas balizas de advertencia. Nada que pudiera detener a una flota imperial. Abrió un canal de comunicación con el emperador. El anciano gobernante ceteriano escuchó el informe de Tian con diversión. ¿Realmente lo hicieron?, dijo el emperador Kitax. Su voz llevaba el peso de los siglos. Los insectos trazaron una línea en el espacio. ¡Qué entretenido! ¿Deberíamos cruzarla, Majestad?, preguntó Tian. Por supuesto, respondió el emperador. Pero hazlo como es debido. Elige un sistema menor. Deja claro que las amenazas humanas no significan nada para el imperio. Luego veremos cuán valientes son realmente estos mamíferos. Se dio la orden. La 47ª flota comenzó a moverse hacia la frontera humana. Su objetivo era el sistema Kepler 442, una pequeña colonia minera con defensas mínimas. Elena recibió la alerta en sus aposentos en Luna. Miró la pantalla táctica que mostraba a las naves imperiales cruzando la línea. Después de 3 años de preparación, finalmente había comenzado. Abrió un canal seguro con el almirante Chen. Cruzaron, dijo ella, simplemente. Confirmado, respondió Chen. Kepler 442, tal como predijimos. Elena cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su rostro era duro como la piedra. Ejecuten el protocolo Omega, dijo. La línea había sido cruzada.
Ahora el imperio aprendería lo que eso significaba. La arrogancia del imperio. El emperador Kitax estaba sentado en su salón del trono en Sapiria Prime, el mundo capital de un imperio que se extendía por 3 brazos de la galaxia. La cámara estaba construida con los huesos de especies extintas. Cada pilar contaba la historia de otra civilización conquistada. Kitax había gobernado durante 800 años, y en todo ese tiempo, ninguna especie se había atrevido a amenazarlo. Hasta ahora. ¿Los humanos han hecho qué? Preguntó, su voz ancestral cargada de incredulidad. El mariscal de guerra Tian se arrodilló ante el trono, sus 4 brazos extendidos en sumisión. Han trazado una frontera alrededor de su espacio. Majestad, lo llaman un perímetro de soberanía. Afirman que cualquier cruce será un acto de guerra. Kitax se rió, un sonido como de cristales rotos. 47 sistemas, 47 mundos diminutos, y amenazan al imperio. ¿Cuántas naves tienen? Quizás 300 naves de tamaño significativo, informó Tian. Sus naves más grandes son una 10ª parte de la masa de nuestros cruceros. Sus armas son químicas y cinéticas, con primitivos motores de fusión, y nos amenazan con estos juguetes. Kitax se levantó de su trono, su enorme figura proyectando sombras por la cámara. ¿En qué nos hemos convertido, Tian, para que los insectos se sientan lo suficientemente audaces como para zumbar en nuestros oídos? Quizás una demostración recordaría a la galaxia el poder imperial, sugirió Tian. Los humanos tienen una colonia minera en el sistema Kepler 442. Defensas mínimas. Podríamos tomarla fácilmente. Kitax consideró esto. El imperio no había librado una guerra real en 50 años. Su última gran campaña había aplastado a la hegemonía, y eso solo había llevado 6 meses. Quizás las especies más jóvenes habían olvidado porque debían temer al imperio. Sí, decidió el emperador, pero hazlo como es debido. Quiero que los humanos entiendan su lugar. Toma la 47ª flota. Asegúrate de que haya supervivientes para que corran la voz. Se hará, Majestad. 3 días después, la 47ª flota se reunió en el borde del espacio humano. 200 navíos imperiales liderados por la nave insignia de Tian, el destructor de mundos. Cada nave era una obra maestra de la ingeniería imperial, erizada de armas que podían resquebrajar planetas. Tian estaba en su puente, estudiando la pantalla táctica. La baliza fronteriza humana flotaba delante de ellos, transmitiendo su advertencia en cientos de idiomas. Tanta arrogancia de una especie tan pequeña. Comunicaciones, ordenó Tian. Envíen un mensaje a la colonia humana. Díganles que tienen 1 hora para rendirse. El oficial de comunicaciones trabajó en su puesto. Mensaje enviado, mariscal de guerra. No hay respuesta de la colonia. Tian asintió. No esperaba que los humanos fueran razonables. Aprenderían a través del dolor. Todas las naves, crucen la frontera. Procedan a Kepler 442. La flota imperial avanzó como una sola. Cruzaron la línea brillante que marcaba el espacio humano sin ceremonia. Ninguna nave humana apareció para desafiarlos. Ningún arma disparó. La frontera estaba tan vacía como Tian había esperado. El viaje a Kepler 442 duró 18 horas. Tian usó el tiempo para revisar la doctrina imperial para tratar con especies primitivas. La clave era ser abrumador, pero no completamente destructivo. Dejar suficientes supervivientes para contar a otros lo que sucedió. Aproximándonos al sistema objetivo, informó el oficial de navegación. Informe de sensores, ordenó Tian. Un planeta habitado. 3 pequeñas estaciones orbitales. No se detectan naves. La colonia parece estar evacuada. Tian frunció el ceño. ¿Evacuada? ¿Dónde están los colonos? Desconocido, mariscal de guerra. No detectamos señales de vida en el planeta ni en las estaciones. Esto era inesperado. Tian había planeado aceptar la rendición de los colonos y luego ocupar su mundo como ejemplo para otros humanos. Un planeta vacío no servía para nada. Quizás huyeron cuando vieron nuestra aproximación, sugirió el oficial táctico. Cobardes, dijo Tian con disgusto. Muy bien, destruiremos su infraestructura. Los humanos entenderán que huir no salva nada. La flota se movió a la órbita alrededor del mundo minero. El planeta era pequeño y rocoso, cubierto de sitios de extracción e instalaciones de procesamiento. Todo parecía abandonado. Objetivo: las instalaciones mineras, ordenó Tian. Comiencen el bombardeo.
La primera salva de armas imperiales golpeó la superficie del planeta. Enormes explosiones florecieron por los continentes mientras las ojivas de fusión destruían las instalaciones humanas. La flota continuó disparando durante 10 minutos, reduciendo la colonia a escombros. Entonces algo salió mal. Mariscal de guerra. La voz del oficial de sensores era aguda por la alarma. Oleada de energía desde el núcleo del planeta. ¿Qué? Tian se giró hacia la pantalla táctica. Explica. Las lecturas son imposibles. Parece que han colapsado una sección del núcleo planetario. El campo gravitacional está fluctuando. Tian miró la pantalla en shock. Los humanos le habían hecho algo a su propio planeta. Algo que estaba creando pozos de gravedad localizados. Todas las naves, retírense a una distancia segura, ordenó. Pero ya era demasiado tarde. 3 minas de gravedad ocultas en las profundidades de la corteza del planeta se activaron simultáneamente. Habían sido diseñadas para parecer equipo minero normal hasta el momento en que se activaron. Ahora colapsaban la materia en agujeros negros microscópicos que duraban lo suficiente como para desgarrar cualquier cosa cercana. 3 acorazados imperiales, el orgullo de la 47ª Flota, fueron atrapados en los pozos de gravedad. Sus escudos fallaron primero, luego sus cascos comenzaron a estirarse y desgarrarse. Las tripulaciones gritaron mientras sus naves eran destrozadas por fuerzas más allá de su comprensión. En menos de 5 minutos, 3 navíos que habían tardado décadas en construirse fueron reducidos a torrentes de metal sobrecalentado que giraban en espiral hacia singularidades artificiales. «Retirada», gritó Tian. Todas las naves. Salto de emergencia. Las naves supervivientes de la 47ª Flota huyeron del sistema presas de pánico. Detrás de ellas, las minas de gravedad se consumieron, dejando solo espacio vacío donde 3 acorazados imperiales habían muerto. En el puente de su nave insignia, Tian intentaba comprender lo que había sucedido. Los humanos habían puesto una trampa en su propio planeta. Habían sacrificado una colonia entera para destruir naves imperiales. ¿Qué clase de especie hacía tales cosas? «Comuníquenme con Sapiria Prime», ordenó. La imagen holográfica del emperador Kitax apareció en el puente. La expresión del anciano gobernante era atronadora. «Informe», exigió Kitax. «La colonia humana estaba abandonada», dijo Tian con cuidado. Pero habían preparado una trampa. Armas de gravedad ocultas en el núcleo del planeta. Perdimos 3 acorazados. El silencio se extendió entre ellos. Los ojos negros de Kitax ardían de furia. ¿Perdiste 3 acorazados imperiales ante un planeta vacío? La voz del emperador era mortalmente silenciosa. Las armas no se parecían a nada que hubiéramos encontrado, intentó explicar Tian. Usaron la propia masa del planeta en nuestra contra. ¡Basta! El rugido de Kitax llenó el puente. Volverás al espacio humano con una flota adecuada. Muéstrales lo que sucede cuando usan trucos contra el Imperio. ¿Cuántas naves, Majestad? 3 flotas. La 12ª, la 31ª y la 89ª. 2000 naves. Suficientes para convertir en cenizas cada mundo humano. Tian inclinó la cabeza. Será. La imagen del emperador se desvaneció, dejando a Tian solo con su vergüenza. Había subestimado a los humanos, y ahora el Imperio respondería con una fuerza abrumadora. Quizás eso era lo mejor. Estos mamíferos habían demostrado que eran peligrosos de maneras que nadie había esperado. En Sapiria Prime, el emperador Kitax caminaba de un lado a otro en su salón del trono. 3 acorazados perdidos ante un planeta vacío. Era imposible. Era un insulto. Los humanos lo habían hecho parecer débil ante toda la galaxia. «Convoquen al Consejo de Guerra», ordenó a su ayudante. «Los humanos quieren jugar con armas de gravedad. Les mostraremos lo que es el verdadero poder». En cuestión de horas, las transmisiones de propaganda imperial comenzaron a difundirse por la galaxia. El mensaje era simple. Los humanos habían utilizado tácticas terroristas cobardes contra las fuerzas imperiales. En respuesta, el Imperio demostraría el poderío militar adecuado. Las transmisiones se burlaban de la cobardía humana por evacuar su colonia en lugar de luchar honorablemente. Prometían que la inminente respuesta imperial enseñaría a todas las especies el precio de desafiar al Imperio. Pero en las cámaras secretas del Palacio Imperial, los analistas militares estudiaban los datos de las minas de gravedad con creciente preocupación. La tecnología estaba más allá de todo lo que se suponía que los humanos poseían. Las armas habían sido calibradas con precisión y ocultadas expertamente.
Esto sugería una planificación que se remontaba a años atrás. El almirante de flota Cororax revisó los informes técnicos con su Estado Mayor. ¿Cuánto tiempo llevaría crear tales armas? Preguntó. Décadas, respondió el científico jefe. Las matemáticas gravitacionales por sí solas requerirían enormes recursos computacionales y la ingeniería para ocultarlas en el núcleo de un planeta. ¿Estás diciendo que los humanos han estado planeando esto durante décadas? Es la única explicación que tiene sentido. Cororax sintió un escalofrío recorrer su cuerpo blindado. Si los humanos habían estado planeando durante décadas, ¿qué más habían preparado? ¿Qué otras sorpresas esperaban a las fuerzas imperiales? Intentó desechar el pensamiento. El imperio tenía 2000 naves listas para lanzarse. No importaba qué trucos hubieran preparado los humanos, no podrían resistir ante una fuerza tan abrumadora. Pero la duda persistía. Los humanos habían trazado su línea y la habían defendido con armas que no deberían existir. Habían sacrificado su propia colonia para matar soldados imperiales. ¿Qué clase de especie pensaba de esa manera? Pronto, se dijo Cororax, lo descubrirían. Todo el poder de la Armada Imperial se estaba reuniendo. 3 flotas que habían conquistado cientos de mundos descenderían sobre el espacio humano como una tormenta de metal. Los humanos habían querido jugar a la guerra con el imperio. Ahora aprenderían lo que realmente significaba la guerra. En las profundidades del espacio, las balizas automáticas continuaban transmitiendo sus advertencias sobre la frontera humana. El mensaje no había cambiado, pero ahora tenía un peso diferente. La línea había sido cruzada, y se había derramado sangre imperial. La respuesta de la humanidad. La almirante Sarah Chen estaba en el centro de mando en Luna, observando cómo la flota imperial se agrupaba en el borde del espacio humano. 2000 naves. La mayor fuerza militar reunida en esta región de la galaxia en más de un siglo. El peso de lo que estaba a punto de suceder la oprimía como una fuerza física. Recuento final confirmado, informó el oficial de inteligencia Martínez. Las flotas imperiales 12ª, 31ª y 89ª. La llaman Operación Juicio Rápido. ¿Rápido? Repitió Chen con una sonrisa amarga. Todavía no entienden a qué se enfrentan. Alrededor del centro de mando, docenas de oficiales trabajaban en sus puestos. La sala zumbaba con una actividad silenciosa, pero había tensión en el aire. Todos sabían que las próximas horas determinarían el destino de la humanidad. Almirante, llamó el oficial de comunicaciones Park. Estamos recibiendo una transmisión de la flota imperial. El mariscal de guerra Tian exige nuestra rendición inmediata. Póngala en pantalla, ordenó Chen. La pantalla principal se iluminó con la imagen del imponente guerrero ceteriano. Sus antebrazos estaban extendidos en un gesto de dominio. Detrás de él, el puente de su nave insignia mostraba a cientos de oficiales alienígenas preparándose para la batalla. Humanos, la voz traducida de Tian llenó el centro de mando. Han cometido actos de terrorismo contra la Armada Imperial. Sus trucos cobardes han matado a soldados imperiales. Esto no puede ser perdonado. Chen escuchó sin expresión. Había esperado este discurso. Les ofrezco una oportunidad para rendirse, continuó Tian. Abran sus fronteras. Sométense al gobierno imperial. Acepten la responsabilidad por sus crímenes. Hagan esto y sus muertes serán rápidas. La transmisión terminó. El centro de mando quedó en silencio por un momento. ¿Deberíamos responder?, preguntó Park. No, dijo Chen en voz baja. Dejemos que piensen que estamos paralizados por el miedo. Hará que lo que viene después sea más efectivo. Caminó hacia su silla de mando y se sentó. Sus manos encontraron el panel sellado en el reposabrazos. Dentro había un solo botón rojo marcado con las palabras Protocolo Omega. Había esperado no tener que usarlo nunca. Todas las estaciones, informen de su estado, ordenó. Activos de ataque profundo, listos, dijo Martínez. Redes durmientes, listas, añadió Park. Activos de la flota, listos, anunció el oficial táctico Sin. Chen respiró hondo. El protocolo Omega había estado en desarrollo durante 30 años. Cada humano que había salido del sistema solar de la Tierra había sido parte de él, lo supiera o no. Cada nave colonial, cada misión comercial, cada contacto diplomático había estado sentando las bases para este momento. Aquí la almirante Chen a todas las fuerzas humanas, anunció. La línea ha sido cruzada. El imperio ha elegido la guerra. Ejecuten el protocolo Omega. Repito, ejecuten el protocolo Omega. A través del espacio humano,
El mensaje fue recibido y confirmado. En 1000 mundos, agentes humanos que habían vivido vidas tranquilas como comerciantes, diplomáticos e investigadores revelaron su verdadero propósito. Naves que habían fingido ser transportes civiles se desprendieron de sus cascos falsos para revelar armamento militar. Plataformas de armas que habían sido disfrazadas de estaciones mineras de asteroides se activaron. El Imperio Saperiano estaba a punto de descubrir que la humanidad se había estado preparando para esta guerra desde el día en que conocieron la vida alienígena. En la nave insignia imperial, el mariscal de guerra Tian observaba la frontera humana con creciente impaciencia. Habían pasado 3 horas desde su ultimátum. Los humanos no habían respondido. Probablemente estaban discutiendo entre ellos, tratando de decidir si rendirse o huir. Mariscal de guerra llamó a su oficial de sensores. Lecturas extrañas desde la frontera humana. Las firmas de energía están fluctuando. Explica, ordenó Tian. Parece ser algún tipo de matriz de transmisión. Muy potente. La señal se está transmitiendo a través de múltiples sistemas estelares. Tian lo descartó con un gesto de la mano. Probablemente una llamada de socorro. Los humanos están suplicando ayuda a sus aliados. No podría haber estado más equivocado. La transmisión no era una llamada de socorro. Era una señal de activación para activos que habían sido posicionados por todo el imperio durante 3 décadas. En Sapiria Prime, un diplomático humano llamado Marcus Webb recibió la señal en sus aposentos de la embajada. Había servido como representante comercial durante 12 años, construyendo relaciones y recopilando inteligencia. Ahora caminó hacia su caja fuerte privada y sacó un pequeño dispositivo que parecía una simple tableta de datos. Introdujo su código personal y vio cómo el dispositivo cobraba vida. La pantalla mostraba un esquema de la red de defensa orbital de Sapiria Prime. Marcus había pasado años obteniendo acceso a los sistemas de seguridad de la capital imperial. Su trabajo como representante comercial le había dado razones legítimas para visitar instalaciones militares. Su personalidad amigable le había ganado amigos entre los guardias alienígenas. Sus regalos de alcohol humano habían hecho que esos amigos fueran descuidados con la seguridad. «Hora de ganarme el sueldo», se dijo Marcus. Activó el programa oculto que había instalado en los sistemas de control de la red de defensa. En cuestión de minutos, las plataformas orbitales que protegían Sapiria Prime giraron sus armas, apartándolas del espacio y apuntando hacia el planeta de abajo. Escenas similares se desarrollaron por todo el imperio. En mundos industriales, las plantas de energía sufrieron fallos críticos de repente. En bases militares, los arsenales de armas explotaron sin previo aviso. En las rutas comerciales, las balizas de navegación comenzaron a transmitir coordenadas falsas. La red de comunicaciones del imperio, que había conectado sus miles de mundos durante siglos, comenzó a colapsar a medida que las estaciones de retransmisión se desconectaban. En el espacio de 20 minutos, la civilización más poderosa de la galaxia se encontró ciega, sorda y paralizada. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. En el borde del espacio humano, la flota imperial detectó movimiento. Naves emergían del hiperespacio a su alrededor. No eran naves humanas, sino navíos pertenecientes a las propias especies cliente del imperio. Mariscal de guerra llamó confundido el oficial de comunicaciones. «Nos está contactando el almirante Borak de la flota de la hegemonía». Tian frunció el ceño. La hegemonía había sido conquistada por el imperio 50 años atrás. Su flota servía como auxiliares imperiales. ¿Qué hacía Borak aquí? «Póngalo en pantalla», ordenó Tian. La imagen de un oficial reptiliano de la hegemonía apareció en la pantalla. Pero en lugar de la postura sumisa que Tian esperaba, Borak estaba erguido y orgulloso. «Mariscal de guerra Tian», dijo Borak formalmente. «Estoy aquí para informarle que la flota de la hegemonía se retira del servicio imperial. Declaramos nuestra independencia». «¿Qué?» Tian apenas podía hablar. «¿Te atreves a rebelarte contra el imperio?» «No nos estamos rebelando», respondió Borak con calma. «Simplemente estamos eligiendo la libertad. Los humanos nos han mostrado que el imperio puede ser derrotado. Nos han ofrecido una alianza en lugar de esclavitud». Antes de que Tian pudiera responder, comenzaron a aparecer más naves. Flotas de una docena de especies cliente, todas anunciando su independencia del imperio. Los humanos habían estado en contacto secreto con ellas durante años, planeando este momento. «Esto es imposible», dijo Tian a la tripulación de su puente. «¿Cómo coordinaron esto los humanos?» Su respuesta llegó en forma de una nueva transmisión.
La imagen de la almirante Sarah Chen apareció en todas las pantallas de la flota imperial. Estaba en el puente de una nave que Tian nunca había visto antes. Un navío imponente que parecía construido enteramente para la guerra. Mariscal de guerra Tian, dijo Chen con una voz que resonó por el espacio como el juicio de los dioses. Soy la almirante Chen de la Fuerza de Defensa Terrana. Preguntó qué consecuencias enfrentarían por cruzar nuestra línea. Ahora lo sabe. Detrás de Chen, las ventanas del puente mostraban una vista que heló la sangre de Tian. Cientos de naves de guerra humanas salían del hiperespacio alrededor de la flota imperial. No los navíos primitivos que la inteligencia imperial había reportado, sino depredadores elegantes erizados de armas. Las naves que ve a su alrededor han estado esperando este momento durante 30 años, continuó Chen. Cada nave mercante humana que visitó sus mundos era en realidad una nave de guerra disfrazada. Cada nave colonial humana llevaba suficiente potencia de fuego para destruir un planeta. Cada diplomático humano era un espía y saboteador. La pantalla táctica de Tian se iluminó con indicadores de amenaza. Su flota estaba rodeada de enemigos que habían aparecido de la nada. Sus mundos capitales están bajo ataque, dijo Chen con naturalidad. Sus redes de comunicación están fallando. Sus especies cliente están en revuelta. Su imperio se está desmoronando porque cometieron un simple error. ¿Qué error?, se encontró preguntando Tian. La sonrisa de Chen fue tan fría como el vacío. Pensaron que éramos débiles porque mostrábamos emociones. Pensaron que éramos primitivos porque valorábamos cosas como la venganza y la justicia. Se equivocaron en ambos casos. La transmisión se cortó, dejando a Tian mirando el espacio vacío a su alrededor. La tripulación de su puente trabajaba frenéticamente en sus puestos, tratando de restablecer el contacto con el mando imperial. Pero solo había silencio desde la dirección de Sapiria Prime. Mariscal de guerra, llamó su oficial táctico. Las naves humanas están cargando sus armas. Están apuntando a nuestras secciones de motores. Tian se dio cuenta de la verdad. Los humanos no iban a destruir la flota imperial. Iban a capturarla. Querían prisioneros para que corrieran la voz de lo que había sucedido aquí. A todas las naves, transmitió a su flota. Prepárense para la batalla. Pero incluso mientras daba la orden, Tian sabía que era inútil. El imperio había caído en una trampa que llevaba 30 años preparándose. Habían cruzado la línea que la humanidad había trazado, y ahora pagarían el precio. La guerra por la galaxia había comenzado, y los humanos ya habían ganado la primera batalla antes de que los aperianos supieran siquiera que estaban luchando. La almirante Chen observó cómo la flota imperial se esforzaba por responder a su situación. Era casi triste, en realidad. Estos alienígenas habían gobernado la galaxia durante 1000 años, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como la humanidad. La caza comienza. El mariscal de guerra Tian había comandado flotas imperiales durante 200 años. Había conquistado 12 sistemas estelares y aplastado 6 rebeliones, pero nunca había experimentado nada como la pesadilla actual en la que se había convertido su existencia. Habían pasado 3 meses desde que los humanos activaron el protocolo Omega. 3 meses de huir, esconderse y ver cómo su otrora poderoso imperio se desmoronaba a su alrededor. La 47ª flota, que una vez contó con 200 naves, se había reducido a 37 navíos. El resto estaban destruidos o capturados por la implacable persecución humana. Mariscal de guerra llamó su oficial de comunicaciones desde su puesto. Estamos recibiendo una transmisión desde el sistema. Vega, el almirante Corin informa que su flota está bajo ataque. Tian no se molestó en levantar la vista de su pantalla táctica. Otra flota imperial estaba siendo cazada. Se estaba convirtiendo en un patrón familiar. ¿Cuántas naves le quedan a Corin?, preguntó. 43, señor. De un total de 120. Tian cerró sus 4 ojos con desesperación. Los humanos no solo libraban batallas. Luchaban un tipo de guerra que el imperio nunca había encontrado. Atacaban sin previo aviso, usando tácticas que ninguna especie civilizada consideraría. Señor, intervino nerviosamente el oficial de sensores. Estamos detectando movimiento en el borde del sistema. 3 naves saliendo del hiperespacio. ¿Naves imperiales?, preguntó Tian con esperanza. No, señor. Configuración humana. Están transmitiendo la canción de la muerte. Tian sintió que se le helaba la sangre. La canción de la muerte era algo que los humanos habían comenzado durante el segundo mes de la guerra.
Cuando las tripulaciones humanas sabían que iban a morir, transmitían un antiguo himno de batalla mientras embestían sus naves contra los navíos imperiales. La táctica era horriblemente efectiva y completamente demencial. Todas las naves, salto de emergencia, ordenó Tian. Vectores aleatorios. No dejen que rastreen nuestro destino. Las naves supervivientes de su flota desaparecieron en el hiperespacio justo cuando los navíos humanos comenzaban su aproximación final. Detrás de ellos, las 3 naves humanas continuaron transmitiendo su canción de la muerte hasta que sus voces se desvanecieron en la oscuridad del espacio. En el puente del UTS Retribution, la almirante Sarah Chen estudiaba los informes que llegaban de toda la galaxia. La guerra iba mejor de lo que incluso las proyecciones más optimistas habían predicho. El imperio se estaba derrumbando más rápido de lo que nadie había imaginado posible. Informe de situación, ordenó. El comandante Martínez activó la pantalla táctica. Quedan 14 flotas imperiales en el campo. El recuento total de naves se ha reducido a aproximadamente 800 navíos. El sistema natal ceteriano está bajo asedio. 3 de sus principales mundos industriales se han rendido. Chen asintió. Las cifras eran buenas, pero conocía el coste. Cada nave humana que cantaba la canción de la muerte representaba docenas de vidas perdidas. El imperio estaba aprendiendo que los humanos pagarían cualquier precio para ganar, pero el pago era real. ¿Qué hay de sus especies cliente? Preguntó. 7 especies han declarado su independencia. 23 se han unido formalmente a nuestra alianza. El resto se mantiene neutral, pero se niega a apoyar al imperio y a su liderazgo. La expresión de Martínez se ensombreció. Se confirma la muerte del emperador Ketax. Suicidió en su salón del trono cuando nuestros marines irrumpieron en el palacio. El mariscal de guerra Tian sigue en libertad con lo que queda de la 47ª flota. Chen consideró esto. Tian se había convertido en una especie de leyenda entre las fuerzas humanas. Era el último comandante imperial competente que seguía luchando, y su flota había demostrado ser notablemente difícil de acorralar. Pero también estaba difundiendo un mensaje que el imperio no quería que sus fuerzas restantes escucharan. ¿Qué ha estado diciendo Tian a su gente? Preguntó. Las interceptaciones de inteligencia sugieren que está advirtiendo a otros comandantes imperiales sobre nuestras capacidades. Él es quien descubrió que nuestras naves mercantes eran en realidad naves de guerra. También es la fuente de los informes sobre nuestros grupos de abordaje de IA. Chen sonrió sombríamente. Los grupos de abordaje de IA eran una de sus innovaciones favoritas. Cuando los marines humanos capturaban una nave imperial, descargaban los patrones de conciencia de cualquier miembro de la tripulación que muriera en la lucha. Estas copias digitales se usaban luego para tripular navíos automatizados que luchaban con toda la habilidad de los marines originales, pero sin el miedo a la muerte. Era una táctica que aterrorizaba a las fuerzas imperiales. Se encontraban luchando contra los fantasmas de enemigos que ya habían matado. ¿Alguna noticia del sector Kepler? Preguntó Chen. El capitán Rodríguez informa que su escuadrón ha acorralado a otra flota imperial cerca del cinturón de asteroides. 15 naves. Exigen la rendición y los imperiales se niegan. Dicen que prefieren morir antes que enfrentarse a un interrogatorio humano. Chen entendía su miedo. El interrogatorio humano se había convertido en otra fuente de terror para las fuerzas imperiales. No porque los humanos torturaran a sus prisioneros, sino porque no lo hacían. Los oficiales de inteligencia humanos eran educados, respetuosos y terriblemente minuciosos. Pasaban semanas aprendiendo sobre las familias de sus cautivos, sus esperanzas, sus miedos. Luego usaban esa información para convencer a los prisioneros de cooperar. Era más efectivo que la tortura y mucho más devastador psicológicamente. Dile a Rodríguez que les dé una oportunidad más, ordenó Chen. Si se niegan, usen el procedimiento estándar. El procedimiento estándar era otra innovación humana. En lugar de destruir las naves enemigas, las fuerzas humanas las inutilizaban y luego las convertían en plataformas de armas automatizadas. Los navíos capturados eran programados con el conocimiento táctico de sus antiguas tripulaciones y enviados a atacar a otras fuerzas imperiales. Significaba que cada nave imperial perdida ante los humanos se convertía en un arma apuntada al corazón del imperio. En el puente de su maltrecha nave insignia, el mariscal de guerra Tian recibía los informes de toda la galaxia con creciente desesperación. Los humanos no solo estaban ganando la guerra, estaban reescribiendo las reglas de la guerra misma. Señor, dijo su oficial de inteligencia en voz baja, hemos confirmado los informes del sistema Riel.
Los humanos han convertido la flota capturada en navíos automatizados. 60 naves imperiales están atacando ahora nuestras fuerzas. Tian miró la pantalla táctica que mostraba las posiciones de las flotas imperiales restantes. Puntos rojos marcaban las fuerzas humanas. Puntos azules marcaban a los supervivientes imperiales. El rojo superaba ampliamente al azul, y la brecha crecía cada día. ¿Qué clase de especie hace esto?, preguntó en voz alta. ¿Qué clase de seres convierten a los muertos en armas? Su ayudante, un joven oficial llamado Corbin, intervino con vacilación. El informe de inteligencia sugiere que no es solo táctico, señor. Los humanos lo ven como una forma de honrar a sus muertos. Creen que los guerreros caídos continúan sirviendo incluso después de la muerte. Tian negó con la cabeza. La psicología humana le era completamente ajena. Luchaban con emociones, ira, dolor, amor, odio, pero canalizaban esas emociones en una estrategia fría y precisa. Lloraban por sus camaradas caídos y luego usaban grabaciones de esos mismos camaradas para tripular naves suicidas. Señor, interrumpió el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria del almirante Vex. La 23ª flota está bajo ataque en el sistema Próxima. Póngalo en pantalla, ordenó Tian. La imagen del almirante Vex apareció en la pantalla. La armadura del saperiano estaba chamuscada y su rostro mostraba puro terror. Tian, gritó Vex. Tienes que advertir a los demás. Estos humanos no son como ningún enemigo al que nos hayamos enfrentado. Cálmese, dijo Tian. Informe de su situación. Están usando a nuestra propia gente en nuestra contra, respondió Vex. La flota que enviaron, la mitad está tripulada por imperiales convertidos. Nuestros propios soldados nos están atacando. Tian sintió que se le hundía el corazón. Los humanos habían perfeccionado su proceso de conversión de IA. Ya no solo usaban patrones de conciencia humanos, ahora estaban usando mentes imperiales capturadas para tripular sus flotas automatizadas. ¿A cuántas naves se enfrenta?, preguntó Tian. 300, quizás más. Siguen llegando y todos tienen conocimiento táctico imperial. La transmisión se cortó en un estallido de estática. Tian miró la pantalla vacía durante un largo momento. Señor, dijo Corin en voz baja. ¿Órdenes? Tian consideró sus opciones. Podía seguir huyendo, con la esperanza de preservar lo que quedaba de su flota. Podía intentar contactar con otros supervivientes imperiales y coordinar un contraataque. O podía hacer lo que sus instintos le decían. Rendirse y esperar que los humanos fueran tan honorables como su propaganda afirmaba. Pongan rumbo al sistema Tau Ceti, decidió. Si el almirante Gortak sigue vivo, tenemos que advertirle sobre las flotas convertidas. Mientras sus naves entraban en el hiperespacio, Tian pensó en los informes que había estado recibiendo. Los humanos afirmaban que luchaban por la libertad y la justicia. Decían que querían liberar a la galaxia de la tiranía imperial. Pero sus métodos eran más aterradores que cualquier cosa que el imperio hubiera hecho jamás. Convertían a sus enemigos en armas. Usaban a los muertos para luchar contra los vivos. Luchaban con la furia de los demonios, pero decían ser ángeles de la liberación. ¿Qué clase de futuro tendría la galaxia bajo el dominio humano? En la Tierra, la presidenta Han revisaba los últimos informes de guerra en su despacho privado. Las cifras eran alentadoras. La resistencia imperial se desmoronaba más rápido de lo que nadie había esperado, pero los informes psicológicos de las fuerzas humanas eran preocupantes. Las tropas muestran signos de trauma, informó la doctora Sarah Kim, jefa de psicología militar. Las misiones de la canción de la muerte están pasando una factura muy alta a la moral, y el proceso de conversión de IA está causando algunas preocupaciones éticas entre los oficiales. Han asintió. Se lo esperaba. Las tácticas que estaban ganando la guerra también estaban cambiando los humanos que las usaban. Se estaban volviendo algo más duros, más fríos, más despiadados de lo que habían sido antes. ¿Siguen siendo efectivas?, preguntó. Extremadamente. Pero estamos creando una generación de soldados que ven la muerte como una herramienta más de la guerra. Eso podría tener consecuencias a largo plazo. El nuevo orden. 18 meses después de que la primera nave imperial cruzara la frontera humana, el mariscal de guerra Tian se encontraba en las ruinas del palacio más grande de Sapiria Prime. El salón del trono donde el emperador Kitax había gobernado durante 800 años era ahora un cascarón ennegrecido.
Marcas de quemaduras en las paredes mostraban donde el último gobernante ceteriano se había quitado la vida en lugar de enfrentarse a la captura. Tian era el último, el comandante imperial final, todavía libre en una galaxia que ya no pertenecía a su especie. Su flota había desaparecido, destruida o convertida por el implacable avance humano. Su imperio estaba muerto. Su gente estaba dispersa por la galaxia como refugiados o prisioneros. Pero él seguía vivo, y había venido a ver el lugar donde todo terminó. Tian, la voz vino de detrás de él. Los soldados humanos se hicieron a un lado para dejar que el almirante Sarachen entrara en el salón del trono. Parecía más vieja que cuando empezó la guerra, desgastada por 18 meses de batalla constante. Pero sus ojos seguían siendo agudos y peligrosos. Almirante Chen, respondió Tian. No se dio la vuelta. Me preguntaba cuándo me encontrarían. Te hemos estado rastreando durante 3 semanas, dijo Chen. Podrías haber seguido huyendo. ¿Por qué viniste aquí? Tian señaló el trono destruido con uno de sus antebrazos. Para ver dónde murió el viejo orden. Para entender lo que han construido sobre sus cenizas. Chen se acercó a su lado y miró los escombros. No construimos nada. Solo derribamos lo que había aquí. No me mienta, dijo Tian en voz baja. He visto su nuevo orden tomando forma. Especies cliente convirtiéndose en aliados. Rutas comerciales convirtiéndose en zonas protegidas. Mundos conquistados convirtiéndose en protectorados. Están construyendo un imperio igual que nosotros. No, respondió Chen con firmeza. Estamos construyendo algo diferente. Ah, ¿sí? Tian finalmente se giró para mirarla. Sus naves patrullan la galaxia. Sus agentes vigilan cada mundo. Sus leyes gobiernan el comercio y la diplomacia. ¿En qué se diferencia eso de lo que hacía el imperio? Chen guardó silencio por un momento. A su alrededor, los marines humanos montaban guardia mientras los equipos de reconstrucción trabajaban para limpiar los escombros. Los sonidos de la reconstrucción resonaban en la vasta cámara. La diferencia, dijo Chen finalmente, es que recordamos lo que era tener la bota de otro en nuestro cuello. El imperio gobernaba mediante el miedo y la fuerza. Nosotros intentamos gobernar mediante la cooperación y el beneficio mutuo. ¿Y cuándo la cooperación falla? Preguntó Tian. Cuando alguien desafía su autoridad, ¿qué pasa entonces? La expresión de Chen se endureció. Entonces aprenderán la misma lección que aprendió el imperio. Trazamos una línea. Cualquiera que la cruce se enfrenta a las consecuencias. Tian asintió lentamente. Así que se han convertido en nosotros. Los cazados se han convertido en los depredadores alfa. Quizás, admitió Chen. Pero no cometeremos los errores del imperio. No asumiremos que la fuerza por sí sola es suficiente para mantener el orden. No trataremos a otras especies como insectos que deben ser aplastados. El tiempo lo dirá, dijo Tian. Los imperios siempre comienzan con buenas intenciones. En el planeta Terranova, la embajadora Elena Vázquez se presentó ante la Asamblea Galáctica. El gran salón estaba abarrotado de representantes de más de 200 especies. Algunas habían sido aliadas del imperio caído. Otras habían sido sus víctimas. Todas formaban ahora parte del nuevo orden que la humanidad estaba construyendo. La hegemonía terrana está comprometida con un nuevo modelo de gobierno galáctico, dijo Elena desde el podio central. No buscamos gobernar a través de la conquista, sino a través de la asociación. No exigimos tributo, sino un comercio justo. No imponemos nuestra voluntad, sino que buscamos el consenso. La audiencia escuchaba con diversos grados de atención y escepticismo. Muchas especies habían oído promesas similares del imperio en sus primeros días. Se preguntaban cuánto duraría el idealismo humano cuando se enfrentara a los desafíos prácticos de gobernar una galaxia. Dicho esto, continuó Elena, y su voz adquirió un tono más duro, la hegemonía no tolerará la agresión contra las especies miembros. No permitiremos la esclavitud, el genocidio ni la conquista. Estos no son principios negociables. Cualquier especie que los viole se enfrentará a una respuesta inmediata. En la audiencia, el representante de la República Alariana se movió con nerviosismo. Su especie había estado considerando una campaña contra sus vecinos más débiles. Las palabras de Elena dejaban claro que tales planes no serían tolerados. La galaxia ya ha visto suficiente guerra, concluyó Elena. Es hora de construir algo mejor. La hegemonía terrana ofrece protección, prosperidad y paz a todos los que se unan a nosotros. Pero no se equivoquen, esa paz se hará cumplir. Después de la sesión, Elena se reunió con su personal,
en una cámara privada. El ambiente era tenso a pesar del éxito diplomático. ¿Cuántas especies se han unido formalmente a la hegemonía? Preguntó. 137, respondió su ayudante, el capitán Morrison. Otras 43 han firmado pactos de no agresión. 22 siguen indecisas. ¿Y los que se resisten? La expresión de Morrison se ensombreció. La Alianza Corben sigue negándose a reconocer la autoridad de la hegemonía. Afirman que sus tradicionales terrenos de caza son territorio soberano. Helena suspiró. Los corbenianos eran una especie depredadora que había pasado siglos asaltando a sus vecinos. Habían sido clientes del imperio, proporcionando soldados a cambio del permiso para continuar sus incursiones. Con el imperio desaparecido, intentaban mantener sus viejas costumbres. Nos están poniendo a prueba, dijo Helena. Quieren ver si vamos en serio con la protección de las especies más pequeñas. ¿Cuáles son nuestras opciones? Preguntó Morrison. Las mismas opciones que le dimos al imperio, respondió Helena fríamente. Pueden unirse al nuevo orden o pueden enfrentarse a las consecuencias de oponerse a él. En las profundidades del espacio, la flota de guerra Corben se preparaba para la batalla. El maestro de flota Grat estaba en el puente de su nave insignia, estudiando la pantalla táctica. Antes se encontraba el sistema Meridian, hogar de una pacífica especie de comerciantes y artistas. Los meridianos habían estado bajo el dominio corbeniano durante más de un siglo. Ahora habían declarado su independencia y se habían unido a la hegemonía humana. Grat estaba aquí para recordarles quiénes eran sus verdaderos amos. Todas las naves avancen hacia el planeta, ordenó. Inicien los protocolos de subyugación. Pero mientras la flota Corben se movía hacia el sistema interior, nuevos contactos aparecieron en sus sensores. Naves humanas saliendo del hiperespacio en perfecta formación. No los navíos imperiales convertidos que se habían vuelto tan comunes, sino naves de guerra puramente humanas, construidas para la destrucción. Flota humana detectada, informó su oficial de sensores. 37 navíos están transmitiendo un mensaje de advertencia. Póngalo en pantalla, ordenó Grat. La imagen de una almirante humana apareció en su pantalla. La mujer parecía joven para los estándares humanos, pero sus ojos tenían la fría certeza de un depredador. Navíos corbenianos, dijo formalmente. Aquí la almirante Rodríguez de la Fuerza de Defensa Terrana. Están en violación del espacio de la hegemonía. Retírense inmediatamente o enfréntense a la destrucción. Grat se rió. Humana, te enfrentas a la mayor flota de guerra de la historia Corben, con 200 naves. No puedes esperar derrotarnos con tu pequeña fuerza. Tiene razón, respondió la almirante Rodríguez con calma. No puedo derrotarlos con 37 naves. La pantalla táctica explotó con nuevos contactos. Cientos de naves saliendo del hiperespacio. No solo navíos humanos, sino naves de docenas de especies. Antiguas víctimas de las incursiones corbenianas, ahora armadas y aliadas con la hegemonía. Pero no estoy luchando contra ustedes con 37 naves, continuó Rodríguez. Estoy luchando contra ustedes con las flotas combinadas de 43 especies aliadas. Todas ellas recuerdan lo que les hicieron. Todas quieren justicia. Grat miró la pantalla en SOC. Estaba superado en número 4-1 por especies que una vez se habían acobardado ante el poderío corbeniano, pero ahora volaban bajo protección humana, armadas con armas humanas, coordinadas por tácticas humanas. Tienen un minuto para rendirse, dijo Rodríguez. Después de eso, comenzamos la pacificación. Grat había librado muchas batallas en su larga carrera. Sabía cuándo no se podía ganar una pelea, pero el orgullo corbeniano exigía que lo intentara. Todas las naves, formación de ataque, ordenó. Muestren a estas especies presa porque deben temer la caza. La batalla duró 6 horas. Cuando terminó, la flota de guerra Corben había desaparecido. Algunas naves fueron destruidas, otras capturadas. El propio Grat fue capturado vivo y transportado a una instalación penitenciaria de la hegemonía. El mensaje se extendió rápidamente por la galaxia. Los humanos no toleraban la agresión contra sus aliados. El nuevo orden no se basaba en promesas vacías. En la Tierra, la presidenta Han se reunió con su gabinete en la sala de guerra, en las profundidades de Ginebra. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban el estado actual de la política galáctica. Zonas verdes mostraban el territorio de la hegemonía. Áreas azules eran espacio aliado. El amarillo marcaba regiones neutrales. El rojo indicaba amenazas potenciales.
Las áreas rojas se hacían más pequeñas cada mes. Informe de situación, solicitó Hank. El incidente Corben ha sido resuelto, informó el secretario de Defensa Adams. Su flota está destruida y su liderazgo está bajo custodia. El sistema Meridian está seguro. ¿Algún otro desafío a la autoridad de la hegemonía? Preguntó Hank. Piratería menor en el borde exterior, respondió Adams. Nada que las fuerzas locales no puedan manejar. Las principales potencias están todas aliadas con nosotros o tienen demasiado miedo para desafiarnos directamente. Hank asintió, pero su expresión permaneció preocupada. ¿Y el descontento interno? ¿Cómo está manejando la transición nuestra propia gente? La doctora Kim, que todavía servía como jefa de psicología militar, intervino. Los veteranos se están adaptando bien a las tareas de mantenimiento de la paz, pero todavía hay trauma de la guerra. Las tácticas que usamos para derrotar al imperio dejaron marcas en nuestra gente. ¿Bajas psicológicas? Preguntó Hank. Algunas, admitió la doctora Kim, pero más preocupante es el cambio de actitud. Nuestros soldados se ven a sí mismos como los protectores de la galaxia ahora. Creen que otras especies necesitan la guía humana para evitar conflictos. Es una mentalidad peligrosa para una potencia dominante. Hank entendió la preocupación.